Bueno, empecemos. Inge, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está Nidia? Bien, por pedirle un favor. Ahorita vamos a terminar el ejercicio que quedó pendiente de ayer, ¿verdad? Lo que es balance de energía. Ujú, sí. Inge, ¿y será que podemos hacer un ejercicio algo similar al del examen? La verdad, yo estuve revisando lo que nos dejó ver ayer, pero sí se me complicó porque este empieza, como quien dice, la mezcla con el flujo y no le podía sacar el balance parcial. Ya le vemos uno, ¿ya? Ya listo, Inge, gracias. Veamos en qué estábamos. Este era, ¿no? El que estábamos haciendo. Tengo aquí. Ya. Entonces empezamos a hacer. Mm, Me olvido ya. Entonces aquí vemos las cosas importantes cuando ya vemos casos reales, que es que el oxígeno se lo obtiene del aire. No es oxígeno puro, obviamente. Y cuando vamos a trabajar con aire, siempre debemos tener en cuenta que ya tenemos el dato de composición. Eso es un dato estándar, ¿sí? De composición. Es 21% en volumen, oxígeno, 79% en volumen nitrógeno. Aquí lo único que tiene que tener cuidado es que este porcentaje es en volumen, no es en masa, ¿sí? Entonces, esto solo le sirve si está trabajando en volumen, o sea, en metros cúbicos o en moles. Si está trabajando en masa, por ejemplo, en kilogramos de aire, no puede usar esta composición. Habría que hacer una transformación de composición a masa, y que es diferente de 21,79 volumen, es un poco más bajo en masa de oxígeno y un poco más alto de nitrógeno. Pero simplemente se podría hacer aquí, en estos 0,21 moles de oxígeno, 0,79 moles de nitrógeno. Habría que pasar a masa con el peso molecular del oxígeno y el peso molecular del nitrógeno, y de ahí sacar la fracción másica, ¿sí? En base a esas proporciones de masa, por si acaso. Pero generalmente cuando se tiene aire y en sistemas con reacción, se trabaja en moles. Por eso es que el dato siempre lo va a encontrar en porcentaje en volumen. Discutimos también el problema energético del nitrógeno. Recuerde, el nitrógeno es un componente que no reacciona, se llama inerte. O sea, es un estorbo energético que roba la parte de la energía de la reacción. Pero bueno, tiene su ventaja en cierto punto el nitrógeno porque al final nos sirve como componente llave, ¿sí? Para calcular algunos datos que vimos. Y nos quedamos en el balance de energía, ¿no? Entonces ya pusimos toda la ecuación de balance de energía, ¿no? Cuando explicamos que cuando trabajamos con aire, cuando se va a hacer cálculos energéticos, se le trabaja como que fuera un componente puro, porque como el aire está formado de oxígeno y nitrógeno y las entalpías de formación del oxígeno y el nitrógeno son cero, pues el aire tendría una entalpía de formación de cero también, si fuese un componente puro. Entonces, como no nos va a afectar la entalpía de formación, podemos trabajarle como un componente puro sin ningún problema. Entonces tomamos en cuenta eso, abrimos la parte energética, escribimos la entalpía tomando como temperatura de referencia 25 grados centígrados, que es la que siempre se toma en sistemas con reacción, ¿no? En sistemas sin reacción, que son los primeros ejercicios que hicimos del curso, la temperatura de referencia era cero, entonces nos quedaba Cp por T, que era un poco más fácil. Aquí está, y aquí nos hemos quedado, ¿ya? Entonces ahorita creo que solo nos falta eh, ir pasando datos, ¿no? Ir pasando datos. Entonces, hagámoslo ahí.
Entonces nos dice las moles de carbono, que serían las moles de la corriente 1. Entonces, ese me parece que era dato. 100 moles por minuto a 12 grados centígrados. Entonces sería 100 mol por minuto. Y aquí sí voy a tener cuidado de usar las unidades, porque como las unidades de energía, algunas trabajan en kilojoule por mol y otra en kilojoule por kilomol, pues hay que tener un poco de cuidado. El CP del carbono, que es dato, si no se lo encuentra, se lo busca en internet, 8.61 kilojoule por kilomol grados centígrados. Entonces sería por 8.61 kilojoule por kilomol grados centígrados. Entonces aquí mire, aquí hay mol y aquí hay kilomol, entonces hay que pasar una de las dos. Entonces aquí pasemos este, sabiendo que un kilomol son 1000 moles, para que se vaya este con este y kilomol con kilomol. Por T1, T1 es 12 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Entonces grados centígrado se va a ir con grados centígrado y me quedaría kilojoule por minuto. Entonces esta sería esta primera parte. Más las moles de aire, que serían las moles de la corriente 2. Esa es la que le digo que le vamos a trabajar como si fuera un solo componente. No le vamos a dividir en oxígeno y nitrógeno. En balance de masa sí nos toca dividir en oxígeno y nitrógeno porque el balance de masa se hace en balance por cada átomo, ¿no? Pero en balance de energía no importa eso. ¿Mm? Ahí ya no estamos tratando de balancear átomos, sino la parte energética. Entonces podemos tomar toda la corriente de aire que tiene la entalpías de referencia de cero, de formación, perdón. Entonces, ese creo que era un cálculo que hicimos, N2, 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 476,2. Entonces sería 476,2 moles por minuto de aire por el CP del aire, que es 29.6 kilojoule kilomol grados centígrados. ¿Cuánto les dije? 29.6. Sería 29.6 kilojoules kilomol grados centígrado. Entonces aquí tengo el mismo problema. Aquí hay mol y aquí hay kilomol. Entonces, una kilomol son 1000 moles. Entonces se va este con este. Kilojoule minuto, estoy bien. Por temperatura 2, que es 10 grados centígrados, menos 25 grados centígrados, más menos Q, sería igual a. Entonces ya terminé esta primera tanda. Esta segunda tanda, que es la corriente 3, le voy a escribir acá abajo, porque aquí ya no me alcanza. Entonces fíjese que en la corriente 3, a pesar de que es una mezcla de CO2 y nitrógeno, no la estamos describiendo como un componente puro, porque aquí las entalpías de formación sí son diferentes a cero. ¿Sí? Entonces no podemos, lo que quiero que le quede claro es que las entalpías de formación le pertenecen solo al componente sobre el cual están hechas. En este caso, la entalpía de formación del CO2 solo le pertenece al CO2. Y la entalpía de formación del nitrógeno, que es cero, solo le pertenecería al nitrógeno. Entonces no puedo yo hacer la mezcla, ¿sí?, con las energías térmicas, con los CPs, meter todo en un solo bloque y de ahí multiplicar por las moles totales. Porque como esta entalpía de formación está ahí metida, estaríamos al rato de hacer la multiplicación por las moles totales de la corriente 3, como se va a multiplicar por esta entalpía de formación, estaríamos nosotros asumiendo que la entalpía de formación del CO2 también es la misma entalpía de formación que el nitrógeno. Y eso es incorrecto, porque la entalpía de formación del nitrógeno es cero y la del CO2 es 393, me parece. Entonces, ahí no se puede hacer. En el caso del aire, sí lo hicimos porque como los dos entalpías de formación son cero, no había problema. Pero aquí ya no se puede hacer eso, entonces toca hacer necesariamente esta división.
Y entonces tenemos que buscar el dato que calculamos de moles de CO2, que debe estar por aquí. Moles de CO2 en 3, 100 moles por minuto. Entonces sería igual a, recuerde, le voy a hacer igual, y esta parte de acá le voy a pasar acá abajo porque no me alcanzaría. 100 moles por minuto de CO2 por el CP del CO2, que es de CP del CO2, 44 kilojoule kilomol centígrado. Por 44 kilojoule kilomol grado centígrado. Entonces aquí igual 1 kilomol, 1000 moles por paréntesis. A ver, no, aquí estoy mal. Paréntesis va acá. ¿Sí? Es moles de CO2 en 3 por paréntesis. Entonces sería 100 moles por minuto por paréntesis, porque hay que escribir igualito para no confundirnos. Por 44 kilojoules, kilomol, grado centígrado. Entonces aquí voy a pasar 1 kilomol, son 1000 moles, porque aquí estoy trabajando con moles, por temperatura de la corriente 3, que es donde está el CO2, 500 grados centígrados. Menos 25 grados centígrados, más la entalpía de formación del CO2, que es de menos 300. Aquí hay que tener cuidado los signos de las entalpías de formación, ¿no? Unos son más, otros son menos. Entonces aquí el CO2 es menos 393 kilojoules por mol. Ahí también tienen que tener cuidado. Más, paréntesis, menos 393 kilojoules por mol. Entonces, como aquí ya está mol y ya he transformado estos kilomoles a moles, estamos bien en unidades. Paréntesis, más moles de nitrógeno en 3. Nitrógeno, aquí está, 376.2 moles por minuto. Por el CP del nitrógeno, 29.4. Por 29.4 kilojoules, kilomol, grado centígrado. Por 1 kilomol, 1000 moles, para transformar a moles. ¿Sí? Y por la temperatura en 3, que es la misma que el del CO2, 500 grados centígrados menos 25 grados centígrados, ¿sí? Que es este que está aquí. Y ahí ya tendría todo. Entonces voy a hacer estas operaciones. Entonces sería 100. Entonces voy a hacer esta primera operación. 100 por 8.61 por 12 por, aquí tiene que tener cuidado y escribir como tal en la calculadora, ¿no? Por paréntesis, 12 menos 25. Ah, y todo eso dividido para 1000. Entonces, esa primera parte me da menos 11.19 kilojoules por minuto. Esta primera parte. Más 476.2 por 29.6 por paréntesis 10 menos 25 y todo dividido para 1000. ¿Sí? 476.2 por 29.6 por paréntesis 10 menos 25 paréntesis y todo dividido para 1000. Eso da menos 211.43 kilojoules por minuto. Más menos Q, porque no conozco el signo sale de la operación, igual a ahora. Antes de multiplicar el 100 por esto, toca resolver lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces sería 44 por
paréntesis, 500 menos 25. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? 44 por paréntesis, 500 menos 25 y eso dividido para 1000. Entonces esta le voy a hacer pasito a pasito. Sería 100 moles por minuto por paréntesis 20.9, y que sería esta parte de aquí, más por menos menos, menos 393, paréntesis, eso me daría en kilojoule por mol, más lo del nitrógeno, que sé si podemos calcularlo directo, 376.2 por 29.4 por paréntesis 500 menos 25. Y eso dividido para 1000. Entonces sería más 5253.6 kilojoules por mol. ¿No? Entonces, fíjense que aquí hay una cosa que eso siempre pasa, ¿no? Que es una cosa curiosa. Esta energía es la energía del nitrógeno calentado. Entonces, fíjese que esta es enorme, ¿no? Comparada con cualquiera de las energías de los componentes. ¿Sí? Es porque, claro, el nitrógeno absorbe, como está en gran cantidad en la mezcla con el oxígeno en el aire, pues es una brutalidad de energía que se roba. Entonces, bueno, ahora sí, sería menos 11.19 kilojoules por minuto, menos 211.43 kilojoules por minuto, más menos Q igual. Y ahora sí, puedo hacer esta operación. 20.9 menos 393 y todo por 100. Entonces sería 100 por 20.9 menos 393. Menos 37.210 kilojoules por minuto, más 5.253.6 kilojoules por mol. Y puedo despejar el calor, que sería calor, que sería menos 37.210 kilojoules por minuto, más 5.253.6 kilojoules por minuto. Aquí es por minuto, no, parece molesto. Aquí he puesto malas. Kilojoules por minuto. ¿Sí? La unidad sale de aquí. Kilomol con kilomol, grado centígrado con grado centígrado, mol con mol, queda kilojoule por minuto. Ahí me equivoqué. Este sí es mol, porque es mol con mol, kilojoule por minuto. Entonces sería minuto. Estos que están restando pasarían sumando, entonces sería más 11.19 kilojoules por minuto y más 211.43 kilojoules por minuto. Entonces, como el signo del lado izquierdo debe ser igual al signo del lado derecho para que se mantenga la igualdad, con el signo que me salga esta operación será el signo que tiene el calor. Y ese me va a indicar si está entrando o saliendo energía. Entonces sería menos 37.210 más 5.253.6 más 11.9 y más 211.43. Quiere decir que cada minuto en este horno se están produciendo menos 31.733.07 kilojoules, ¿no? Y esa sería la respuesta. Negativo porque es energía que está saliendo, que obviamente es una combustión, nos tenía que haber dado negativo. Y justamente este calor que está saliendo por minuto salen 37.000 kilojoules aproximadamente de energía calórica. ¿Qué es energía? Usted la puede luego
usar para cualquier otra cosa, ¿no? En las fábricas. Generalmente se usa para producir vapor. Y el vapor se usa, bueno, para cualquier otro tipo de proceso. Y entonces con eso acabamos ya todo el ejercicio. ¿Alguna duda de esta parte? ¿No? Entonces, pues ahí está. Dije una consulta. Sí, Nos dijo que cuando era una respuesta negativa era una ecuación, ¿cómo es? Reacción exotérmica, ¿no? Y sí. cuando es positiva, endotérmica. Cuando es positiva, ¿sí? Cuando es positiva, quiere decir que es energía que se le está dando al sistema. ¿Sí? Por eso es positiva. Y cuando es negativa, quiere decir que es energía que se está desprendiendo del sistema, ¿no? Tómelo así ya, porque sí, esto suele tener confusión. Supongo que usted está ahí, ¿no? Y usted quiere ver dinero. Cuando a usted le pagan el sueldo, ¿eso el dinero le entra o le sale del bolsillo? Ingresa, entra. Le entra. Positivo. Pero cuando usted paga las deudas, Negativo. Es negativo. un egreso. Es un exactamente. Esto es lo mismo. Si el sistema es del equipo, cualquier cosa que le entre es como un ingreso, o sea, positivo, porque ingresa al sistema. Como bien dice Ketty, es más, me voy a robar ese concepto que me acaba de decir. ¿Sí? Está muy bien dicho. ¿Sí? Sería energía que ingresa al sistema. Y como ingresa, es positivo, suma energía al sistema. Y cuando sale energía del sistema, sí, pues es un egreso. Y como egreso es una resta, porque le están quitando energía al sistema. Por eso es negativo. Inge, yo le hago la pregunta es más porque, o sea, en el ejercicio que tenemos para el examen, Ujú, usted nos dijo, bueno, y está en el examen que tenemos que ver si es una reacción exotérmica o endotérmica, ujú. pero ya depende, o sea, dependiendo de la respuesta que nos dé, y si en el diagrama está al contrario de lo que nos sale en la respuesta, o no tiene nada que ver el diagrama. Si es que está al contrario, es que depende, si es que está bien hecho su cálculo, estaría mal el gráfico. Si es que está bien hecho el cálculo, estaría al revés, pues. Porque yo Entonces, puse las fórmulas, todo realicé, y le sale, pero no ¿qué le me sale? sale, Endo, no me sale exotérmica. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero en el diagrama está que sale la energía, no que ingresa. A ver, dícteme las entalpías de formación. ¿Cuál es la reacción primero? Para verle lo que me indica. ¿Tiene a la mano la reacción? Sí, Inge, en un ratito le estoy abriendo el archivo. Ya, Ya, es HGO ya, igual a hidrógenos, que es mercurio, creo que es Hg, ¿no? sí, Ya, más oxígeno. más oxígeno, ya, que da que, No, ay, no, aquí es hidrógeno, a ver, el Hg y la de ahí, reacción, como reacción está HGO, que es, ¿cómo es? Óxido de mercurio. óxido de mercurio. Ya, ya el Eso, reactivo está como mercurio más oxígeno. mercurio más O2, sí, Ah, sí, correcto. ahí, ya, ya. Ya, ¿y cuál es la entalpía de formación del óxido de mercurio? Del óxido de mercurio es menos 86,9 Kilojoule por mol, kilojoule ¿no? por mol. Ajá, por mol. Y la energía de formación del mercurio, Del mercurio está cero. Y la del oxígeno cero. ya, sí, del oxígeno es cero. Entonces, ¿cómo saber si esto es de exo o endo? No, no, no hay que resolver el ejercicio, ¿no? Solo hay que usar las entalpías de formación y calcular este. Ajá. Entonces sería, veamos si está igualada, ¿no? No hay que igualar. Aquí hay que igualar, entonces aquí Sí. podríamos poner un medio.
Bueno, yo no le igualé así, yo le igualé, verán, en qué, sino que, o sea, yo en esa partecita me quedé porque ya no supe cómo avanzar. Ah, bueno, no se preocupe, pero bueno, nos va a valer para... Verá, yo le igualé Supongo yo con que usted le puso... dos en óxido de mercurio y dos en mercurio. Ya, hagámosle así. Ujú. Primera cuestión, habría que preguntarse si esta igualación es una reacción matriz. ¿Visto los campos? No, porque aquí estamos con un 2 y un 2. Entonces, si usted divide todo para 2, le quedaría Pero uno, está un uno. uno en oxígeno. Claro, podría ser esa parte, pero no le digo que está mal, ¿no? Pero no es una ecuación matriz como tal. Ah, ya, ya. ¿Por qué? La idea, recuerde, una ecuación matriz es aquella ecuación balanceada que tiene el menor número de coeficientes estequiométricos, ¿sí? A lo que me refiero es esto. No le digo que está mal, ¿no? Pero tiene que leerle bien cuando le salga el cálculo. Entonces, yo en cambio le propongo esta, que también está bien, ¿no? Porque sería un mercurio, un átomo de oxígeno, Hay 2 con menos 2, coeficientes. ¿no? Pero aquí hay un uno aquí y un uno aquí. Entonces aquí hay dos componentes que tienen Ujú. 1 molar de balance. Aquí, si bien hay este, pero solo es uno, Claro, ahí sí sería menos, ¿sí? un medio. Entonces, Ujú. de estas dos, esta es la reacción matriz o la reacción base. Mm, Porque le insisto, es aquella que tiene el menor número de coeficientes estequiométricos en la reacción. O sea, de todos los componentes, el que tenga el menor número o el que mayor unos tenga unos molares en la mayoría de componentes sería. ¿Ya? Entonces, porque claro, cuando se hace cálculos energéticos tenemos este problema que usted me está indicando, que a veces no sale y o sale más o sale menos. Entonces, pero independientemente de eso, hagámosle de las dos formas. Hagámosle con la que usted ha hecho. Si hacemos con esta reacción, la entalpía de reacción sería igual a coeficiente estequiométrico del mercurio, ¿no es cierto? Por la entalpía de formación del mercurio, más coeficiente estequiométrico del log2 por la entalpía de formación del O2 y menos coeficiente estequiométrico del óxido de mercurio por la entalpía de formación del óxido de, me equivoqué, óxido de mercurio. Dije, o sea, aquí no se escoge el compuesto primero. ¿Cómo escoge el compuesto? O sea, en este caso sería óxido de mercurio. Esa sería la No, mezcla, no. ¿no? Recuerde, Ah, estos son los productos, ¿no es cierto? Y estos son los reactivos. Entonces, la fórmula para calcular esto, ¿sí? Si usted revisa en la teoría, en el PDF, es el sumatorio de la energía, ¿sí? De esto por la entalpía de formación de los productos, ah, menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos. ¿Por qué no puede ser al revés? Porque habíamos visto que calcular la entalpía de reacción implica saber si cuando se formaron los productos la energía de esos enlaces de los productos es más grande o más pequeña que la que tenían los enlaces en los reactivos. Porque como la entalpía de reacción nos indica si hay un exceso o un déficit de energía de enlaces, cuando se rompan los enlaces y se vuelvan a formar, entonces la única forma de ver eso es, claro, yo calculo la energía de los enlaces cuando se hacen productos y calculo la energía de los enlaces cuando están como reactivos, que serían estas dos, y comparo. Entonces, si cuando están como productos hay más energía de enlace que cuando estaban como reactivos, me va a sobrar energía. Entonces, esa energía que no está aquí en la reacción se iría al ambiente. Sería una ecuación, una reacción que va a soltar energía. Y viceversa, si es que aquí los enlaces son más pequeños, la energía de los enlaces es menor, mejor dicho, que la energía que está aquí como reactivos, ¿no? Entonces, voy a borrar esto para que no me estorbe. Entonces, con eso en mente,
tendríamos que poner aquí. Entalpía, coeficiente del mercurio, el que usted ha puesto es 2. Sería 2. Pero no le va a afectar en este lado porque la entalpía de formación del mercurio es 0. Es 0, sí. Más coeficiente del oxígeno, aquí es 1. No, Por la entalpía de formación, pero también es 0. es 0. Entonces, esto no le afecta. Pero aquí sí le va a afectar porque dice menos coeficiente del óxido de mercurio y aquí hay un 2. Sí. Entonces, fíjese que ahí le va a duplicar la entalpía de formación. Entonces, habría que tener cuidado ahí. Entonces, sería 2 por la entalpía de formación del óxido de mercurio, que es menos 86.9 kilojoules. Pero ahí viene el problema, porque es por mol de óxido de mercurio que se esté formando, porque recuerde, este dato de aquí no le pertenece a esta reacción, que es lo que les volví a insistir, ¿no? Este dato de aquí, ¿sí? La entalpía de formación del óxido de mercurio, que dice que es menos 86.9 kilojoules por mol. Esta mol que se refiere aquí es porque es la energía relacionada no no por esta reacción, sino con la reacción de formación del óxido de mercurio, que sería esta. Sería, ay, ya. ¿Cuál sería? Sería obtener óxido de mercurio, ¿sí? Como producto, partiendo de mercurio y oxígeno, ¿no? Sobre esta reacción es de este valor. Pero aquí claramente le está exigiendo que es por mol de óxido de mercurio. Entonces aquí necesariamente es un 1. Entonces, si ese es un 1 por óxido de mercurio producido, hay que igualar respecto a ese 1 esta ecuación. Entonces aquí sería un medio para tener un átomo aquí y un átomo de oxígeno acá. Entonces, sobre esta ecuación está dado este dato, por mol. Y aquí usted está poniendo 2 moles, ¿no? Entonces, no es que esté Ujú. mal esto. Lo que pasa es que este cálculo no tenemos que usar esta mol como referencia, sino que tenemos que usar las coeficientes estequiométricos que hayamos puesto aquí. Entonces, borrando esto también. Entonces, aquí, ¿cuánto nos daría Entonces, aquí el problema es, ¿le pongo por mol o no le pongo por mol aquí? Y habíamos dicho que no se pone por mol, porque esta mol le pertenece no a esta reacción, sino a la reacción de formación del óxido de mercurio. Lo que me interesa sí es el dato energético, ¿sí? Pero solo me voy a quedar con el dato energético y de ahí le voy a acoplar yo a mi ecuación real. Entonces aquí sería delta H de reacción, sería igual a 2 por 0, 0, 1 por 0, 0, sería menos por menos, más. Ahí sí. Y sería 2 por 86.9, sería 173,8 kilojoules. Claro, ahí sí me cambia los signos. Es que como yo le escogía pensando que era por el compuesto, pero ya lo que explicó usted, entonces sí se empieza por el producto que es mercurio y después Claro, oxígeno. sí, siempre es la comparación, es lo que tengo al final de energía de enlace versus lo que tenía al inicio de energías de enlace. Esa Mm. diferencia me va a dar energía que debe salir o que debe entrar. Pero aquí tiene el inconveniente de que como esto no es por mol de nada, si es dependiendo de cómo usted hizo el balance. Entonces aquí sería 173.8 kilojoules por cada 2 moles de óxido de mercurio que se haya producido o por cada 2 moles de mercurio, perdón, por cada 2 moles de óxido de mercurio que haya reaccionado, por cada 2 moles de mercurio que se haya producido o por cada mol de O2 que se haya producido. Entonces, cualquiera de estas tres es válida. Ahora, con la reacción base, que es la que debe estar en el examen, con la reacción base, el delta H de reacción es igual a qué. La ecuación es la misma, ¿no? Lo único que nos va a cambiar Sí. son los coeficientes. Entonces aquí sería el coeficiente del mercurio 1 por 0, que es la entalpía de formación del mercurio, más un medio el coeficiente del oxígeno por 0 igual, entonces tampoco nos van a afectar a nosotros. En donde nos va a Sí. afectar es en este, porque sería menos coeficiente y aquí en el reactivo es 1, por la entalpía Quedaría de como formación, que es menos 86.9. 86,9 positivo.
Igual, positivo, porque sería menos por menos. Ujú. Sería más 86,9 kilojoules. Pero kilojoule ¿sobre qué? Aquí sí está sobre mol de óxido de mercurio. O sobre mol de mercurio producido. O sobre un medio mol de O2 producido. Entonces, fíjese que parece que fueran diferentes, ¿no? Pero no, porque si usted le hace la transformación, ¿sí? Aquí es 173,8 kilojoules, pero por cada 2 moles. Entonces, si usted hace la división, le va a caer a 86,9 kilojoules por cada mol de óxido de mercurio, que es la que está aquí. ¿Sí? Entonces, son iguales, solo que hay que leerles dependiendo de los coeficientes que usted haya hecho para balancear. Por eso es importante el balanceo que usted haya hecho. ¿Sí? Sí, ahí sí la entendí. Entonces, por ejemplo, aquí la respuesta de la entalpía de reacción es esta de aquí, porque está por mol de óxido de mercurio reaccionado. O sea, esta. ¿Sí estamos? Sí, Inge, ahí sí la entendí. Bien mejor. ¿Ya? Eso es, eso es. Y bueno, esto creo que ya quedó claro gracias a Ketty, ¿sí? Que sí está más fácil su concepción de entradas y salidas de energética. Son ingresos y egresos, ¿sí? Exactamente. Ingresos y egresos de energía en el sistema, como ingresos y egresos de dinero cuando nos llega el mes, ¿sí? De sueldo o de deudas. Eso es. ¿Alguna otra cuestión? Inge, lo que le decía es que, por ejemplo, aquí si usted se da cuenta, empieza con o sea, el compuesto se puede decir de óxido de mercurio y el producto es mercurio más oxígeno, o sea, es distinto a los ejercicios que hemos hecho y a mí se me complica sacarle, y el flujo nos está dando más que todo del compuesto de óxido de mercurio. Ya, Entonces, en el momento de hacer el parcial, no sé cómo sacarle ahí del óxido de mercurio el porcentaje. ya. A ver, déjeme ver. ¿Cuál otra reacción le podemos hacer que sea como la que usted dice? Déjeme sacar una reacción de la que hemos usado. Aquí está. Usemos esta, ¿ya? Que más o menos es como la que usted me indica. Entonces supongo que usted tiene aquí un reactor, si le entiendo bien. Entonces, si este reactor funcionara con esta reacción, sería que mete óxido de hierro, mete aluminio y el producto es óxido de aluminio más hierro, ¿cierto? E inventémonos. Aquí es 100 moles por minuto, ¿no? Esta está igualada. Aluminio aquí sería 2, hierro aquí es 1, oxígeno sería 3, entonces aquí habría 3 y aquí habría 3. Ahí está igualado. Entonces su inconveniente me indica es que en esta forma, ¿cómo hacer el balance parciales, ¿no es cierto? Sí, Inge, porque solo tengo, se puede decir, del óxido de mercurio, tengo el flujo, no tengo del oxígeno ni del hidrógeno. Claro. Entonces, Perdón, el oxígeno y el mercurio. entonces más o menos sería como este, ¿no es cierto? Aquí tengo un producto de FeO de 100 moles por minuto y aquí tengo lo demás. Entonces, ¿cómo haría el balance parcial de hierro? A ver, ¿cómo haría el balance parcial de hierro? Si es la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4. Serían las moles de hierro que entran igual a las moles de hierro que salen. Entonces, las moles de hierro que entran en 1 más las moles de hierro que entran en 2 deben ser igual a las moles de hierro
que salen en 3, más las moles de hierro, que salen en 4. En la corriente 2 no hay hierro, porque es de aluminio, entonces eso se hace 0. Y en la corriente 3 no hay hierro, porque Dije, solo es pero 1. aquí igual está separando el oxígeno con el hierro. ¿Aquí qué? Sí, aquí la reacción dice que está cogiendo óxido de hierro, le reacciona con aluminio, el aluminio se lleva al oxígeno y el hierro se queda solo. Sí, pero aquí le está haciendo el balance parcial solo del hierro. Y claro, porque tenemos que hacer el balance parcial de átomos, ya no de Ah, moléculas, ya. solo de O sea, átomos, le va a ¿sí? hacer balance parcial de hierro y oxígeno. En este caso puedo hacer 3 balances parciales, del hierro como átomo, del oxígeno como átomo y del aluminio como átomo, ¿ya? Entonces aquí me quedaría las moles de hierro en 1 deben ser igual a las moles de hierro en 4. Puede ser aquí. Ahora, ¿cómo escribo las moles de hierro en 1 y las moles de hierro en 4? Las moles de hierro en 4 no hay problema porque toda la corriente 4 es hierro, entonces esto sería N4. Pero aquí, las moles de hierro en 1, entonces recuerde que si aún no le domina bien, lo único que tiene es que escribir en separado y decir, en una mol de óxido de hierro, ¿cuántos átomos de hierro hay? Hay un átomo, porque aquí hay un 1. Y hay un átomo de oxígeno, porque aquí hay otro 1. ¿Eh? Eso en una mol, pero aquí dice que tiene 100 moles. Entonces, ¿cómo escribiríamos eso? En N moles de óxido de hierro, ¿qué habrá? Sería N moles de óxido de hierro por un átomo de hierro. Y aquí sería N moles de óxido de hierro por un átomo de oxígeno, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Para calcular la cantidad de átomos que hay en una molécula, simplemente se multiplica la cantidad de moléculas que hay por la cantidad de átomos que hay por cada molécula. ¿Sí? En forma general es así. Entonces aquí sería las moles de hierro en 1, sería toda la corriente 1, porque la corriente 1 sería las moles de óxido de hierro, que es lo que está aquí, por 1, que serían los átomos que hay en cada molécula. Y eso sería igual a N4, que es lo que decimos. Y como N1 vale 100, entonces N4 también tiene que valer 100. Y ya hemos hecho el cálculo de N4. Ahora, ¿qué podemos hacer? El balance parcial de oxígeno. Y al último haríamos el balance parcial de aluminio. ¿Cierto? Entonces hagamos el balance parcial de O. Entonces sería, ya le voy a escribir, ¿no? Oxígeno solo hay en la corriente 1 y en la corriente 3. Entonces sería, las moles de O que hay en la corriente 1 deben ser igual a las moles de O que salen en la corriente 3. Entonces, a ver, Nidia, ¿cómo escribiría la cantidad de oxígeno que hay en la corriente 1 en esta molécula? Siguiendo este criterio. No lo entendí. Que A ver, en este balance parcial de oxígeno, sería las moles de oxígeno que hay en la corriente 1 deben ser igual a las moles de oxígeno que salen en la corriente 3, ¿no es cierto? Este oxígeno, A ver, este oxígeno moles que de... entra aquí debe ser igual a este oxígeno que sale acá. ¿Cómo escribiría yo, cómo calcularía la cantidad de oxígeno que hay en toda esta corriente? Sería una mol de oxígeno. Una mol de oxígeno por cada molécula, ¿no? Por cada mol Sí. de FO. ¿Y cuántas moles de FeO hay? Ah, 100 moles. 100 moles 100 por moles, ¿no minuto es son. cierto? Entonces sería, perdón. Entonces, en forma general sería las moles de la corriente 1 por el átomo de hierro que hay en la corriente 1. Le voy a escribir así porque realmente solo se pone el número, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. ¿Y eso sería igual a qué? Y ahora, ¿cómo yo escribiría la cantidad de oxígeno que hay en esta corriente? N3.
3 moles de oxígeno. Sí, pero lo que le falta es, yo quiero la cantidad total. Entonces, sí, hay 3 moles de oxígeno, pero por cada mol de óxido de aluminio, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuántas moles de óxido de aluminio hay? Una. No, porque no sé. Sí, yo no sé cuántas moles salen aquí. Me parece que ahí Ah, es porque no donde tenemos. no tenemos ese dato. Me parece que ahí está la confusión suya. Cuando yo pongo aquí corriente 1, realmente me estoy refiriendo a las moles de la corriente 1. Aquí serían las moles de la corriente 2, aquí serían las moles de la corriente 3 y aquí serían las moles de la corriente 4, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para calcular la cantidad de átomos que hay en una molécula, obviamente esa molécula es las moles de esa corriente, porque toda esta corriente es óxido de hierro, toda esta corriente es aluminio, toda esta corriente es óxido de aluminio y toda esta corriente es hierro. Entonces, aquí, fíjese, ¿ya? En esta de aquí. Lo que usted dice está bien, eso está perfecto. En cada mol de óxido de aluminio hay 3 moles de O. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Nidia? Sí. En cada mol. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas moles hay en la corriente 3? No lo sé. Yo solo sé que toda la corriente 3 es de óxido de aluminio. Entonces, en vez de poner el dato de la cantidad de moles, voy a poner N moles, o sea, la corriente 3. N moles de 3, que serían moles de óxido de aluminio, ¿sí? ¿Cuánto oxígeno tendrían? Sería las 3 moles de oxígeno, pero por cada mol de aluminio, pero multiplicada por todas las moles de óxido de aluminio que haya. Y esta multiplicación es la que me daría, ¿sí? Sería 3 por N3. Esta sería la cantidad de oxígeno que hay en la corriente 3. ¿Sí estamos? Ay, sí, sí, sí. ¿Bien? O otra vez. A ver. Pero es buena para confirmar, ¿ya? Sí, sí, esta está interesante. ¿Ya? FeO, 100 mol por minuto, aluminio, hierro y Al2O3. Entonces aquí me parece que su confusión es, usted ya le cachó, ¿no? En una mol de AlO3, sí, hay 3 moles de O. Eso está más que claro. El problema es que ahora nosotros tenemos que hacer un cálculo general, o sea, yo no sé cuántas moles de óxido de aluminio hay en la corriente, porque esta corriente es una incógnita. Sí, las moles de N3 yo no las conozco. Las moles de N2 yo no las conozco. Las moles de N4 yo no las conozco. Y la única que conozco es las moles de N1, que son 100. Pero aquí tiene que darse cuenta que a pesar de que yo pongo las moles de la corriente 1, eso es equivalente a decir las moles de óxido de hierro en la corriente 1. ¿Sí o no? Porque toda la corriente 1 es de óxido de hierro. Toda la corriente 2 es de aluminio, toda la corriente 3 es de óxido de aluminio y toda la corriente 4 es hierro. Entonces aquí viene la cuestión. Yo sé que en una mol de óxido de aluminio hay 3 moles de oxígeno y 2 moles de aluminio, ¿no? Eso sé claro. Pero yo no sé cuántas moles de óxido de aluminio hay en toda la corriente. Entonces yo lo que puedo decir es, a ver, en una mol hay esto. Y hagámosle así, ¿ya? En una mol de óxido de aluminio hay 3 moles de oxígeno. En 10 moles de óxido de aluminio, ¿cuánto habrá? ¿Cuántas moles de oxígeno habrá en 10 moles? Habrían 30 moles de oxígeno. 30. ¿Cómo sacó eso? Porque multiplicó este 3 por 10 10, ¿no es moles cierto? Por del 10. compuesto. Del compuesto, eso, donde está el oxígeno, las moléculas. Y si son 100, Serían 300 moles de oxígeno. 300, porque multiplica por 100. Entonces, fíjese que aquí se está siguiendo una regla, ¿no?
Si usted quiere calcular la cantidad de oxígeno, simplemente debe multiplicar este número, que le indica el número de átomos, por la cantidad de óxido de aluminio que haya, ya sea 1 mol, ya sea 10 moles, ya sea 100 moles, ¿sí o no? Y aquí me voy a lanzar. Y cuando Sí. yo no conozco el valor, si yo lo que conozco es una incógnita, simple le pone N3 moles de aluminio, y para sacar la cantidad de oxígeno sería el 3, que es el que siempre se mantiene. Mire, este número siempre se mantiene. Y lo único que se multiplica es la cantidad de moles de la molécula del óxido de aluminio. Pero como yo no sé, tendría que multiplicar por 3, por N3. Y esa es la que se usa para las ecuaciones. Entonces, fíjese, aquí lo único que usted varía es la cantidad de moles de la molécula. Para calcular la cantidad de moles del átomo, usted simplemente multiplica los átomos por molécula, entonces queda eso fijo, porque no va a cambiar. Siempre va a ser 3 átomos por molécula. Y lo único que cambiaría es la cantidad de moles de la molécula. ¿Mm? Sea 10, sea 1, sea 10, sea 100, sea 1000, sea 1 millón. Y si no conoce, sería toda la corriente 3, porque toda la corriente 3 es óxido de aluminio. Entonces, por eso es que yo hago el reemplazo. Entonces yo digo, las moles ¿de qué era? De oxígeno. Las moles de oxígeno en la corriente 1, que es en donde entra, deben ser igual a las moles de oxígeno en la corriente 3. Entonces, ¿cómo escribo yo esto? Las moles de oxígeno en la corriente 3 es esto, ¿sí? Entonces sería 3 por N3. Y las moles de oxígeno en la corriente 1, siguiendo este mismo criterio, sería así. En una mol de óxido de aluminio hay una mol de oxígeno. En 10 moles de óxido de aluminio, o cuántas moles de oxígeno habrá? 10, porque sería ese el átomo de oxígeno por las 10 moléculas o por las 10 moles, perdón, de óxido, ¿sí? Y en 100, que es justo lo que me está dando el dato, sería lo mismo, el átomo de oxígeno por 100 veces las moléculas de óxido. Y si yo no supiera cuánto óxido de hierro hay, pues tendría que poner N, pero ¿qué N? ¿Sí? Sería N1 porque es la corriente 1, entonces sería N1 moles de óxido de hierro, sería el átomo de oxígeno por el N1. Entonces ese es el que vendría acá, 1 por N1. Entonces la ecuación quedaría N1, porque 1 por N1 queda N1, igual a 3 de N3. Y como N1 vale 100, entonces N3 valdría 100 tercios. ¿Qué significa esto? Esto sería 100 tercios moles de óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque la corriente 3 es de óxido de aluminio. Aquí es donde puede confundirse, ¿no? La corriente 3 no es ni aluminio ni oxígeno, ¿sí? No son los átomos. La corriente 3 es la molécula de óxido de aluminio, ¿sí? Lo que pasa es que en el balance con sistemas sin reacción no podemos hacer balance por moléculas porque el óxido de aluminio solo aparece en la corriente 3, pero no entra por ningún lado, entonces estaríamos violando la ley de conservación. Y eso pasa porque el óxido de aluminio al inicio no estaba. Recién se está formando aquí adentro en el reactor y sale en esta corriente. Entonces, estamos obligados a hacer balances parciales de átomos, que es lo único que se mantiene fijo. Entonces, aquí, en el balance parcial de oxígeno, hago la parte matemática y me salen valores de corrientes, en cambio. A pesar de que estoy haciendo balances de átomos, fíjese que las soluciones son balances de moléculas, sí, de toda la corriente. Es porque eso está atado estequiométricamente por las reacciones, que es lo que nosotros ya habíamos visto. Ahí está claro, Lidia. Sí, que sí lo entendí. O sea, tenemos que hacer es primero sacar el balance parcial, en este caso de mercurio y después de oxígeno. Claro, tendría que sacar el balance parcial de mercurio, de ahí el balance parcial de oxígeno, y si hay bueno, pero si es de esta reacción, solo podría ser del mercurio,
y del oxígeno. De ahí tendría que salir de dos ecuaciones y ya tendría que poder resolver las corrientes. ¿Sí estamos? Sí, Inge. ¿Sí? Lo que nunca hay que hacer es balance de moléculas, porque las moléculas no existen o no están desde el inicio o el final. Entonces, hay que pegarse a los otros. Y con Bueno, Inge, este, ya voy a tratar de hacer. Sí, pero si alguna cosa ya mañana le veo en qué claro, me quedo. ya, mañana me indica. Pero si no, simplemente haga esto que le acabo de hacer aquí, ¿ya? Si no Sí, no, eso sabe, sí le entendí. ¿sí? Eso siempre es bueno hasta que le coja práctica, por más feo que sea, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo me invento H10 de esta, ¿ya? Una metilamina. Si esto yo le quemo con oxígeno, si aquí va a salir CO2, ¿sí? Aquí va a salir NH4. Entonces yo aquí le pongo 100 moles por minuto igual. Esto parece horrible, ¿no? Pero ni tanto, porque aquí solamente puedo hacer cuatro balances parciales. ¿Cuáles serían esos cuatro balances parciales, Nidia? A ver. En este le podría ser de balance parcial del carbono, del hidrógeno. A ¿Ya? ver, está nitrógeno y oxígeno. Ajá. Pero en el primero ya, o sea, en la primera corriente ya tiene que sacar los tres balances parciales. Y ahí sería solo Exactamente. oxígeno. Exactamente. Entonces, balance parcial del carbono sería, entonces, si aquí le pongo corriente uno, corriente 2, corriente 3, corriente 4, sería las moles de carbono en uno, aquí no hay carbono, sería igual a las moles de carbono en 3. Ahora, ¿cómo escribo las moles de? Porque solo quiero el carbono que hay en esta molécula, ¿no? No quiero ni hidrógeno ni nitrógeno. Esa es la cuestión, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, en cualquier molécula, ¿cómo yo saco la cantidad de átomos que hay en esa molécula? Con la fórmula que nosotros le estamos diciendo. Siempre solamente nos fijamos en estos números que nos indican cuántos átomos de cada elemento hay en toda la molécula. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que por cada molécula o por cada mol de moléculas de esta metilamina, hay 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de nitrógeno. Entonces, yo quiero saber cuánto carbono hay en N moléculas. Ya sé que vale 100, ¿no? Por el dato, pero en forma general sería en N moléculas de la corriente 1. Lo que hay que entender es que cuando yo pongo N1, esta corriente N1 es corriente de moléculas de este componente, de este compuesto. No es ni de carbono, ni de hidrógeno, ni de nitrógeno, es de esta molécula. Y yo solamente quiero saber cuánto carbono hay ahí, entonces, ¿qué hago? Entonces ahí lo que hemos visto. Si no estoy seguro, me hago la pregunta. Si yo tuviera una mol de esta metilamina, ¿cuántos átomos hay? ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? Cuatro. Cuatro. 4 moles de átomos de carbono, ¿no es cierto? Y 10 moles de átomos de hidrógeno y 2 moles de átomos de nitrógeno, porque, como usted bien dice, voy a tener que hacer balance parcial de todos estos tres. Pero eso en una mol. ¿Y si fueran 10 moles? Simplemente mantengo estos números, 4, 10 y 2. Esos se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque esos ya son forma estructural de la molécula. Siempre todas las moléculas van a tener 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de nitrógeno. Si no, si estos números cambiaran, esta molécula dejaría de ser de dietilamina y fuera cualquier otra cosa. Entonces, esto siempre se va a mantener. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora ya no tengo una mol de estas moléculas, tengo 10 moles, entonces simplemente multiplico esto por ese valor, por 10. Y tendría moles de carbono, moles de hidrógeno y moles de nitrógeno. Y de ahí me lanzo. Si yo no sé qué número mismo hay, entonces le pongo en N moléculas. En N moléculas, pero esa N significa en esta corriente, que es de donde está entrando esta molécula. Entonces, en N moléculas o en N moles de metilamina, ¿cuánto de carbono habrá? ¿Cuánto de hidrógeno habrá?
y cuánto de nitrógeno habrá. Es lo mismo, hay 4, 10, 2, porque esos son el número de átomos de la molécula. Pero, ¿por cuántas moléculas? Sería, como yo no sé, sería N1, N1, N1. Moles de carbono, moles de hidrógeno, moles de nitrógeno. Pero aquí da la casualidad que aquí N1 sí la conozco, es 100, entonces aquí iría un 100. Entonces, en 100 moles de dietilamina habría 400 moles de carbono, 1000 moles de hidrógeno y 200 moles de nitrógeno. Y eso sería lo que habría que poner en las ecuaciones, en esta ecuación al menos. De ahí pues, debería ser el balance parcial de hidrógeno, el balance parcial de nitrógeno y el último el balance parcial de oxígeno, siguiendo estas mismas reglas, ¿no? Entonces ahí está claro, Sí, sí, lo entendí. ¿ya? Entonces así es. Entonces usted ya va a ver que cuando ya gane más experiencia, ya esto ya no va a necesitar y simplemente se va a dar cuenta que, claro, por ejemplo aquí, ¿cuánto oxígeno hay en esta corriente? Yo no sé cuánto hay porque N3 yo no lo conozco, pero yo sé que N3 es las moles de CO2 en la corriente 3, obviamente. Entonces, ¿cuánto carbono hay aquí? Con esta regla yo sé que simplemente, ¿cuánto oxígeno, perdón? Yo simplemente me fijo en este número, entonces hay ¿dos qué? Ah, 2 moles de oxígeno por cada molécula, pero como yo no sé cuántas moléculas hay, sería por todas las moléculas de CO2 en 3, o sea, por toda la corriente 3. Y simplemente ya podría hacer la ecuación ahí. Y así sucesivamente, ¿no? Sea cual sea el compuesto. Bueno, mantengamos eso. Listo, ¿alguna otra duda de esto? Entonces ahí está el balance cuando ya no tenemos oxígeno puro, que es lo que siempre nos va a pasar, ¿no? Porque le indico que las combustiones se hacen con aire, no con oxígeno puro, perdón. Entonces, pues este sería el procedimiento básico. ¿Y qué? Ahí en la que pasó, aquí. ¿Está? Aquí nos dijo usted que se puede calcular con el 21% y 79% cuando está aire, pero cuando está en volumen. Sí, cuando está en volumen. O sea, Ya, cuando está en ¿y moles. cómo sabemos cuando está en volumen? O sea, por el flujo. No, aquí tiene que especificarle, verá. eh, Aquí en los datos, usted tiene que fijarse en los flujos. Cuando le den un flujo, ¿en qué unidades está? Y aquí le está dando en moles, ¿no es cierto? Sí. Como le está dando en moles, el aire, tranquilamente usted lo puede usar la relación 21,79 en volumen, porque el porcentaje en volumen es lo mismo que porcentaje en molar, ¿no? Vale. Entonces, por eso es que yo estoy usando tranquilamente aquí el porcentaje en volumen. O sea, ¿Nos daría en kilogramos? eso es lo que le voy a indicar ahora. Pero es buena pregunta esa. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Ya? Primero, ¿por qué el porcentaje en volumen es lo mismo que porcentaje molar? ¿Sí? Molar. Pero no es lo mismo que el porcentaje en peso, ¿no? Esto pasa en gases, ¿sí? Y eso es porque la ecuación de los gases ideales es así. Presión por volumen igual a nRT. Entonces, fíjese que volumen y moles están relacionadas, ¿sí? Entonces, si usted tiene un porcentaje de volumen aquí, prácticamente le da una misma relación al porcentaje de moles. Pa, 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 pa. Entonces, claro, cuando usted le dicen que tiene 10% en volumen, en un gas, tranquilamente usted puede decir que es 10% en moles. O sea, a lo que me refiero es, si usted tiene 100 metros cúbicos y tiene el 10% en volumen,
significa que 10 metros cúbicos es del gas que usted tiene. Pero eso es lo mismo que decirle 100 moles, ¿sí? 100 metros cúbicos es lo mismo que decir 100 moles, y el 10% igualmente serían 10 moles. ¿Sí? Entonces, en los gases, visto que tiene esta relación de la ecuación de los gases ideales, que es volumen y moles, pues es igual. ¿Sí? Hablar en volumen o hablar en moles. ¿Qué pasa con cuando tiene, por qué no es igual que el porcentaje en peso? Y porque el porcentaje en peso, ¿sí? No está aquí escrito dentro de la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Aquí solo maneja o volumen o moles. No maneja ni kilogramos, ni gramos, ni nada más. Entonces, ahí viene la pregunta de Nidia, que es buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera tenido carbón y en vez de darme 100 moles por minuto me hubiera dicho 100 gramos por segundo, por ejemplo? Y me hubiera dicho aire. ¿Y que sale CO2? Entonces ahí viene el problema porque aquí yo sé que el aire es 21% en moles o en volumen oxígeno y 79% en volumen de nitrógeno. Pero aquí esto es volumen o moles y esto es masa. Entonces aquí tengo un problema porque no puedo mezclar. Entonces, soluciones. Aquí la solución sería transformar esto a moles. Entonces sería 100 gramos por segundo sabiendo que peso molecular del carbono, 12 gramos por mol. Sabiendo que por cada 12 gramos yo tengo una mol. Entonces tendría que yo transformarle a moles para obligarle al sistema a manejar moles, moles por segundo. Y ahí ya tranquilamente puedo ya usar este dato. Eso es lo que debería hacer para no complicarse. Si le dan el dato en masa, usted transforma moles para poder usted quedarse. Generalmente tiene que tratar de quedarse siempre esto en moles, porque como son más componentes, pues le va a dar un poco más de problemas en los cálculos. Entonces, si usted se logra quedar con este valor en los cálculos, pues le va a facilitar el cálculo. Entonces, lo más fácil es transformar cualquier otra de las corrientes, si están en masa, a moles, porque son los pesos Pero ya se moleculares. trabajaría con, perdón, pero ya se trabajaría con 8.33 moles Sí, por segundo, claro, ¿no? sí. Ya tendría que olvidarse de esto y tendría que pasarse a esto para poder usar estos datos. ¿Sí estamos? Ahora, si es que usted quiere quedarse con los 100 gramos por segundo, lo que tendría que transformar es de este porcentaje. ¿Sí? Entonces, también puede ser, ¿no? Que usted tenga carbono, 100 gramos por segundo, y usted eh, quiera quedarse con este dato. También lo puede hacer. Pero recuerde que esto es en volumen o en moles. Entonces, aquí estaría haciendo una mezcla si se queda así, porque aquí está manejando gramos y aquí está manejando moles. Entonces, el problema va a ser porque estequiométricamente las reacciones se dan en moles, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener que transformar, si quiere quedarse con este en gramos o cualquier otra corriente en gramos, ¿sí? Tendría que transformar esto a gramos. Entonces, ¿cómo hace esa transformación? Aquí le había dicho que esto es como decir que usted tiene 0,21 moles de O2 y 0,79 moles de nitrógeno. ¿Por qué yo estoy tan seguro que es así? Porque si usted suma esto, esto le da 100% en volumen, ¿no es cierto? Y si usted suma esto, le da una mol. No una mol de oxígeno o nitrógeno, una mol de aire. En esa mol de aire hay 0,21 moles de oxígeno, 0,79 moles de nitrógeno, y eso, si usted usa el PV igual a NRT, le implicaría que es el 21% volumen de oxígeno y el 79% volumen de nitrógeno. ¿Cómo paso este porcentaje a masa? Tendríamos que usar esto. Entonces, ¿cómo le hacemos esto? Multiplicamos aquí por el peso molecular. Peso molecular de oxígeno, 32 gramos por mol. Peso molecular del nitrógeno, 14, 28 gramos por mol. Entonces aquí tendría que multiplicar 0,21 mol de oxígeno por cada mol tiene 32 gramos de oxígeno.
Y aquí sería, cada mol de nitrógeno tiene 28 gramos de nitrógeno. O sea, pasar esas moles a gramos ahora. 0,21 por 32, 6,72 gramos de oxígeno. Y el otro me daría 0,79 por 28, 22,12 gramos de nitrógeno. Entonces, fíjese que aquí también, yo también me doy cuenta que en el aire, la mayor cantidad de gramos de masa es nitrógeno, ¿sí? Son 22 gramos respecto a 6,72 gramos, ¿sí? Pero fíjese que aquí se pierde esta unidad, porque aquí si usted suma no le va a dar un gramo, ni 100 gramos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se hace la diferencia en porcentaje. Porque si usted suma esto, esto le da 28,84 gramos de aire. Y entonces, para pasar esto a porcentaje en masa, tendría que hacer regla de 3. Entonces, 28,84 gramos es el 100%, pero ahora sí tengo que decir gramo, porcentaje en peso. 6,72 gramos, ¿qué porcentaje en peso será? Entonces sería el porcentaje de oxígeno, pero en peso, perdón, ya me equivoqué. Sería el porcentaje en peso de oxígeno, sería igual a 6,72 gramos por 100, porcentaje en peso, ¿sí? 6,72 por 100, dividido para 28,84 gramos. Gramo con gramo se va y me queda porcentaje en peso. Entonces, el porcentaje en peso del aire sería del 23%, del 23,3% en peso, ¿no? Que es diferente al 21% en volumen o en moles, ¿sí? Entonces, fíjese, esa sería la transformación. Esto equivale a 23,3% en peso. Y el resto, obviamente, es de oxígeno. El 23,3, 76. Esto es el equivalente al 76,7 porcentaje en peso. Entonces, claro, si usted quiere trabajar en masa y usar esta composición en volumen, tendría que hacer esta transformación y este sería el porcentaje en peso para sacar las fracciones básicas. Y ahí sí tranquilamente usted podría trabajar en gramos. Pero le digo que esto casi nunca se hace, porque como usted ve, es complicado. Entonces lo más fácil es transformar las demás corrientes a moles, porque claro, son los pesos moleculares de cualquiera de estos componentes. Y transforma de gramos o kilogramos a moles. Y sigue usando estos de aquí. ¿Sí estamos? Pero es buena pregunta. Aunque eso tal vez vieron en química, ¿sí? No, no se acuerdan mucho. Deberían haber visto en química al menos. Eso es, chiquillos. ¿No? Entonces, con eso creo que... Ah, bueno. Bueno, pero eso vemos mañana. ¿Cómo es que se toman los datos de... ¿Cómo es que se toman estos datos de ya en la realidad en las chimeneas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se sacan la cantidad de CO2 de componentes que están saliendo de combustión? O la temperatura, ¿cómo es que sabemos que la temperatura a la que sale el dióxido de carbono es de 200, 300, 400 grados centígrados? Que son los datos que nos dan en los DBPs, ¿no? Eso se lo hace en la realidad usando estos equipos, que se llama tren isocinético, que es un equipo que mide la temperatura en las chimeneas. Las chimeneas son las torres huecas por las que el flujo de gases de combustión salen de las empresas
hacia el ambiente. Entonces, por aquí abajo debe estar los equipos, los hornos, todo. Entonces, ahí están quemando combustible y los gases de chimenea salen por esta tubería vertical y salen por aquí hacia el ambiente. Y ahí en uno de esos puntos, todo esto está normado, ¿no? Pero eso lo deben ver en aire, ¿sí? Por eso no me meto mucho en eso. Pero todo esto está normado, o sea, dónde poner el hueco para tomar la medición, a qué altura, qué diámetro, todo eso está normado, ¿sí? Que es lo que está haciendo este señor. Bueno, yo trabajé bastante tiempo en esto. Entonces, en el tren isocinético, aquí está un huequito que se hace en la chimenea, usted mete este equipo y este equipo tiene ahí termómetros, medidores de presión, medidores de flujo, medidores de composición. Entonces, usted le deja ahí un tiempo y le da todos los datos. Y con eso usted puede hacer los cálculos de balance de masa y energía. Entonces, por ejemplo, usted como técnico, si consigue un trabajo de técnico de monitoreo de chimeneas, pues tendría que hacer este trabajo. Entonces, ahí, así es como se sacan los valores de estos, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿cómo calculo la temperatura a la que salen los gases? Se hace con ese equipo. No metiendo la mano, ¿no? Porque si mete la mano en la chimenea, pues a esta temperatura le sale chamuscada, ¿no? ¿Qué más? Estaríamos aquí. Ah, y aquí hay unos videos que también son interesantes de por qué es problemático estas reacciones de combustión. Por ejemplo, son impresionantes. Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y haz del diseño web una forma de arte. Entonces, fíjese en estos países, este es un país de Asia, me parece, Pakistán me parece que es. ¿Qué tan mala es la industria? Aquí es una empresa que recicla plástico, pero que usa plástico para producir calor, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de por qué necesitamos estudiar esto, ¿no? Balance de masa y energía para optimizar procesos, o sea, para cambiar procesos para que dejen de ser contaminantes y no sean, y sean más eficientes. Entonces, fíjese lo terrible que es este equipo, ¿ya? Entonces, fíjese aquí, ¿no? Este equipo
necesita calor para derretir. Aquí lo que hacen es derretir estos plásticos para formar sillas, que es lo que usted vio al inicio. Entonces, para formar las sillas, primero tienen que derretir el plástico y luego cuando el plástico está derretido, le meten en un molde. El molde es forma de silla y el molde le enfrían y ya sale la silla. Pero para poder derretir este plástico, necesitan meter calor. Pero aquí es terrible porque el calor lo meten directamente, ¿no? Entonces queman aquí directamente debajo de la máquina del tubo, queman aquí igualmente residuos. Y mire cuánto dióxido de carbono sale. Y aquí no solo sale dióxido de carbono, ¿no? Sino que aquí salen muchos componentes tóxicos, porque como están quemando, creo que el mismo plástico, lo usan como combustible, salen un montón de toxinas, un montón de cosas que son perjudiciales para las personas. Por ejemplo, estos trabajadores no deben vivir más allá de los 45 años. Aquí, mire, mire. Entonces, aquí el plástico lo meten al equipo. El equipo no es más que una tubería, ¿sí? Que tiene un tornillo que obliga o que empuja al material a que entre a esta parte de aquí, que es donde meten calor. Entonces, el calor hace que se derrita y sale por este lado ya el plástico derretido. Entonces, fíjese cómo obtienen calor, ¿sí? Entonces, mire, aquí balance de energía. Aquí están metiendo calor desde el exterior a este sistema, a este equipo. Pero miren que lo hacen de una forma tan rudimentaria, ¿sí? Que es tan contaminante que afecta tanto al ambiente como a la salud humana, ¿no? Y bueno, el video lo puede terminar de ver en su casa para que vea. Pero me parece muy impresionante esto. Por suerte aquí esto no pasa, porque tenemos al menos alguna legislación que cuida estas situaciones. Pero fíjese, ¿no? Se podría hacer mejoras tranquilamente con un poco de recursos, ¿no? Económicos, pero hay Pero zonas al en fin las... y al cabo, igual sí nos afecta a todos. Exactamente, porque todo eso se está yendo a la atmósfera y luego eso se transporta mediante los vientos y pues nos afecta a todos. Pero claro, más les afecta a las personas que están ahí. Igual la extracción del carbón, que también es otra cosa complicada y que tiene que ver con el tema del producto integrador, ¿no? Que es el carbón como problemática ambiental. Pero para que usted vea, ¿no? Son unos ejemplos pequeños de lo complicado que es cuando no se hacen bien las cosas. Y por eso la importancia de que usted pueda saber y manejar los balances energéticos y de masa. Eso es, chicos. Entonces vamos a la asistencia de la penúltima clase. María Angélica, tal vez. Presente, Inge. ¿Cómo está? Hugo Omar. Él creo que manda los mensajes, ¿no? Los chats. Presente, Inge. Buenas noches. ¿Cómo está? Nidia, si está. Adriana, tal vez. ¿Alguien sabe de Adriana si tuvo algún problema? Creo que tiene problemas de internet, Inge, porque no se conectó a la prueba de la Inge Fernando. Ya, pongámosle falta justificada. Problemas de conexión. Gracias. Naomi. Naomi, ¿sí está? Sí está, según este chat. Johnny, Presente, Inge. ¿cómo está? Hernán. Ya mandó el chat. Evelyn.
Evelyn no está. Chat. Evelyn. ¿Alguien sabe de Evelyn? Si tuvo algún problema. Yo creo que tiene problemas con el internet, Inge. Ketty, si está. Carlota. Aquí estoy, Inge. Ketty o Carlota. Alejandra, sí está conectada, Inge. Sí, por eso me. Presente, le dice. Ay, perdón. Listo. Guardamos asistencia y dejamos de compartir. Sí, ya le puse a Alejandra. Sí, le puse no. Alejandra. Ah, ya. Ya entendí. Presente, Alejandra, sí. Ya le entendí. Ah, presente estaba que no. Ya. No, no estaba que no. Estaba falta justificado. Ah, bueno, sí, que no. Alejandra. Eso es, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana para terminar ya los últimos temas las últimas partes de los temas que tenemos y ver si tienen alguna otra duda y si no, ya concluir todo el módulo, ¿ya? Entonces, buenas noches, chicos. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches. ¿Alguien? Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Nidia. Gracias, como siempre.